conversar con ella, ¿cierto? En estas conversaciones sobre patrimonio industrial tenemos hoy día a Susana Pacheco Tirado, a quien es una profesora normalista, pero también una investigadora, y en los últimos años ha hecho importantes investigaciones. Así que hoy día, sin más, vamos a hablar sobre la familia ferroviaria de la ciudad de Ovalle, la familia ferroviaria ligada a la maestranza y a la estación de ferrocarriles de la ciudad de Ovalle, y queremos, ¿cierto?, saludar a Susana Pacheco Tirado, quien ha tenido la gentileza de estar hoy día con nosotros desde el Museo de Limarí y Amigos del Tren para este programa especial, ¿cierto?, de la ciudad de Ovalle. Señora Susana, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes a todas las personas aquí reunidas. Les agradezco mucho su presencia. Agradezco al señor Marco Sandoval, director del Museo Limarí, a quien conocí mientras reunía datos para escribir este libro que hoy nos convoca. Recuerdo que un día llegué hasta el Museo Ferroviario de Quinta Normal en Santiago solicitando ayuda. Su calidez, su disposición para atender a esta profesora de región, nunca he olvidado. Hago propicio este momento para dar las gracias a quien un día, además, entregaron su testimonio y se volvieron protagonistas de estas páginas. Muchas gracias, señora Susana, por sus palabras. Y bueno, quisiera leer un poco su reseña, ¿cierto?, de lo que es y ha hecho la señora Susana. Contar que nació en Ovalle, en un pasaje que se llama Galvarino, en la población ferroviaria Inés de Suárez, aquí en la ciudad de Ovalle, desde donde estamos transmitiendo, y todos los estudios primarios los realizó en escuelas del barrio y luego en la educación secundaria en el Liceo de Niñas de la ciudad de Ovalle, y estudió en la Escuela Normal de La Serena. Así que es una normalista, me imagino, con mucho orgullo. Pero también a los 9 años la señora Susana inició, ¿cierto?, estudios de música con la maestra ovallina Mercedes Tapia Ite. Bueno, la señora Susana es profesora normalista, especialista en educación musical y metodologías aplicables, perdón, a los niños con discapacidad intelectual. También obtuvo en el transcurso de su carrera la licenciatura en educación otorgada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus primeros años de maestra las inició en la localidad cercana a la ciudad de Ovalle, en la localidad minera agrícola de Tamaya, ¿cierto?, Cerrillos de Tamaya, que ya hemos hablado también en el programa de Tamaya y, bueno, su vocación ferroviaria y su vocación minera. Y en este periodo, ¿cierto?, en los años 60, a principios de los años 60, 61 al 63, ella reorganiza el coro de los profesores de la ciudad de Ovalle. Continúa su carrera profesional en un lugar muy importante, hoy día patrimonio de la humanidad, que es el campamento minero de Sewell. Ella hizo clases en Sewell. También le vamos a preguntar, no vamos a dejar pasar esta oportunidad de preguntarle su experiencia en ese lugar. Para las personas que no lo conozcan, ¿cierto?, esto queda en la región de O'Higgins, hacia la cordillera, y durante mucho tiempo fue una ciudad minera en el lugar, así como ocurre con Chuquicamata, que también ya los mineros ya no están en ese lugar, fueron trasladados a Calama. Así ocurre también con Sewell, que los trabajadores y trabajadoras y también las familias fueron trasladadas finalmente mayoritariamente a la ciudad de Rancagua. Más tarde, ¿cierto?, en la ciudad de Rancagua, la señora Susana Pacheco organiza y dirige la atención de niños con discapacidad intelectual, con su currículum sigue centrado en la música. Así que es un elemento importante. Y de regreso ya en la región de Coquimbo, ha desarrollado actividades de cronistas, investigadora, que es lo que nos reúne hoy día, y ha hecho algunas publicaciones, yo diría varias publicaciones. Algunas de ellas, las que podemos nombrar, ¿cierto?, Escuela Normal de La Serena, Testimonios de una Vocación. Fue prologuista de la antología poética Sinfónica del Desierto, Copiapó, Atacama, coautora del libro Revolución Constituyente de 1859, tributo a Pedro Pablo Muñoz, comandante de los igualetarios. También escribió un libro que se llama Elisabeth Isabel von Gart, migrante y protagonista de la reforma educacional alemana en Chile. También hizo un libro que se llama Sembrando Abecedarios, Historia, Pedagogía y Asistente
en la educación primaria rural de la región de Coquimbo. Obtiene o ha obtenido el premio en el Fondo Editorial Municipal de La Serena, que le permitió publicar historia, música, poesía para Chile en la región de Coquimbo. En el año 2015 publica otro texto que se llama Recuperación del Patrimonio Histórico Literario, Tradiciones Serenenses, segunda, tercera, cuarta y quinta obra, de Manuel Concha, 1834-1891, y también participa activamente en la Sociedad Patrimonial Pedro Pablo Muñoz y en la Sociedad de Acciones y Creaciones Literarias SALC, ALC de La Serena, y actualmente integra el Consejo Consultivo de la prestigiosa revista Quinchamalí, que edita la Universidad del Biobío, y también, como si fuera poco eso, dirige el coro de profesores de ex alumna de la Escuela Normal de La Serena. Y lo que nos trae hoy día a conversar con la señora Susana Pacheco Tirado, que podríamos haber hablado de muchos otros temas, lo que nos invita eventualmente es hablar de este trabajo de 2014, que es el libro Ovalle y su patrimonio en la familia ferroviaria, que es un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque además ella fue vecina, hija de ferroviario, vecina del barrio, y obviamente sus primeros pasos los dio alrededor de los fierros, maestranza, máquinas, diésel, a vapor, y de la estación ferroviaria de la ciudad de Ovalle. Así que, sin más, señora Susana, bienvenida. La gente quedó bien instruida un poco de lo que ha hecho usted a lo largo de su carrera, que es bastante. Vamos a comenzar de inmediato con la dedicatoria del libro. Tal como escribí, este libro lo dediqué a la memoria de mi padre, don Roberto Pacheco, quien durante gran parte de su vida recorrió incansablemente los ramales del norte verde, vistiendo overol y gorra de ferroviario. Desde que comencé a escribir crónica, todo lo escrito lo he dedicado a la tarea de transformar los recuerdos en patrimonio, en historia para las nuevas generaciones. Por eso, en este caso, el objetivo fundamental ha sido poner en el presente días y horas, años de vida y múltiples acciones, pensando solo en la forma de mantener y poner en valor el patrimonio ferroviario de la región de Coquimbo y de mi muy amada ciudad de Ovalle. Quienes conformamos la gran familia ferroviaria, y aunque ya no somos los mismos, ni hemos vuelto a reunirnos como en el pasado, sentimos que se hace necesario poner en el presente y valorar la importancia de nuestra historia. La portada del libro, yo quisiera explicar por qué elegí esa casa para ponerla como portada del libro. Esta casa es una casa esquina y corresponde a la población obrera y está ubicada en la calle Maestranza, esquina Pedro Montt. Yo elegí esta casa para que simbolizara la vivienda ferroviaria porque ella representa experiencias significativas y que a pesar del tiempo transcurrido todavía viven en mi memoria afectiva. Cuando comencé la investigación en terreno, decidí tomar contacto con quienes vivían en esa casa, que para mis recuerdos de infancia tenía tanto significado. El día que llamé a la puerta para solicitar permiso y tomar fotografía de la casa, pregunté si alguien de la familia Valdivia aún vivía allí. Sí, me dice la señora que atendió. Ya viene don Pepe. Ahí me dio un vuelco el corazón. Yo dije, don Pepe, todavía vive la misma familia aquí. Luego de presentarme al dueño de casa, él también dio como un pequeño grito de alegría y me hace pasar y me trata como cuando yo era niña y me dice, pase Susanita, y nos sumergimos en un mar de recuerdos. Yo llegué a la casa de don José Valdivia Vilches en diciembre del año 2007. Quiero decir que don José Valdivia era más bien conocido en la maestranza y en el barrio
y en Ovalle como Cachacho. Entonces con Cachacho recordamos a su padre, don José Valdivia Castarnado, que había llegado desde España y que fue contratado para trabajar en la maestranza de Ovalle que se inauguraba el año 1915. Fue jefe de taller de autocarriles, después fue jefe de talleres y luego fue jefe de maestranza. También recordamos a la señora Porfiria Vilches, su esposa, a quien los niños del barrio la queríamos mucho porque era muy cariñosa con nosotras, como también sus hijas. Entonces, por eso la portada de este libro encierra un valor que era necesario desentrañar. Y lo hemos logrado con Cachacho cuando él recuerda en su relato lo que yo tantas veces viví y que se engrandece con el paso del tiempo. Y también me aprovecha de explicarme que esta calle antes se llamaba Antonio Tirado Lanas, pero como todos en ese tiempo decían, por ahí por la calle de la Maestranza, entonces finalmente decidieron las autoridades dejarle a esa calle el nombre de Maestranza. En homenaje a la memoria de Cachacho, quiero leer su testimonio que me entregara en esa vez que nos reunimos. También es importante a lo mejor para la gente que nos está siguiendo y que nos está escuchando, señalar que, bueno, Ovalle tuvo una maestranza. En Chile hubo 7 maestranzas. Originalmente las maestranzas del norte, la primera maestranza estuvo en lo que fuera el ferrocarril de Caldera-Copiapó, en la ciudad de Caldera. Sí. Posterior a eso se trasladaron, ¿cierto?, la maestranza más importante para ferrocarriles del Estado a la ciudad de Ovalle. Y Ovalle tuvo maestranza y tuvo estación de ferrocarriles. Y fue una de las maestranzas más importantes, como decíamos, y yo creo que posiblemente la maestranza más importante del norte, sin contar la que estaba en Arica, en Chinchorro, ¿cierto? Que todavía, por lo menos, existe para uso ferroviario. Señora Susana, usted nos iba a contar de Cachacho, ¿no? Sí, un pequeño testimonio que él me entregó, pero yo lo encuentro muy interesante porque muestra en toda su magnitud cómo era la relación que había entre los trabajadores. Dice, mi padre, don José Valdivia, fue muy amigo de don Roberto Pacheco, que era mi padre, a quien llamábamos cariñosamente Pachequito. Mi padre era jefe de talleres y Pachequito trabajaba en la sección autocarriles, era mecánico operador. Los dos amigos sentían una gran pasión por los autos. Pachequito mantenía y manejaba los autos del doctor Guillermo Durruti, quien tenía el auto más moderno de la ciudad. Y como en su casa del pasaje Galvarino, Pachequito no disponía de espacio, aquí en esta casa mi padre le facilitaba el patio y los dos se transformaron en los mejores mecánicos de automóviles de Ovalle. Debido a que se trabajaba hasta las 5 de la tarde, ellos trabajaban en los automóviles hasta las 9 de la noche y a veces los sábados y domingos. Aquí se ve muy claramente la amistad y el aprecio entre dos funcionarios de ferrocarriles del Estado que perduraron toda la vida, ajena a la desigualdad social, al nivel de ingreso y a la preparación educacional. Con seguridad se puede decir que compartieron conocimientos, experiencias, respeto y amistad. Yo encontré que era lindo este testimonio, por eso quise leerlo. No, perfecto. Bueno. Es importante señalar, como usted dice, es cierto que no había, bueno, hubo diferencias obviamente entre lo que eran los ingenieros en algún momento, pero en general, ¿cierto? Son obreros calificados formados por la empresa y muchos ferroviarios nombraban a Ferrocarriles del Estado como la madre empresa. No sé si le tocó sí. Escuchar esa palabra, sí. ¿No? Precisamente, sí. Y que ellos se sentían parte de alguna manera de este proceso y se sentían obviamente formadores y constructores de un nuevo país, que el ferrocarril tenía esa lógica de que el tren aportaba efectivamente a la integración del territorio. Pero señora Susana, por favor, continúe con su explicación y su
Bueno, su... retomando la historia, digamos, nace la empresa de ferrocarriles del Estado por ley de la República el 4 de enero de 1884, encargada de administrar toda la red estatal del transporte de carga y de pasajeros. Se hizo urgente la compra de máquinas a vapor para atender las necesidades de todo el país. Desde esa época yo rescato la historia de la locomotora número 3045, fabricada en 1906 por la empresa Borsig de Alemania. Trabajó en el norte chico, porque esta zona fue la primera en despedirse de las locomotoras a vapor. La Borsig 3045 funcionó hasta 1966, guiando un tren de inspección para luego ser guardada en la maestranza de Ovalle. En el año 1988 se le incorpora al Museo Ferroviario de Quinta Normal de Santiago. Para suerte, porque ahí podemos verla y admirarla. Y en 1913 la red de empresas ferrocarriles del Estado se extendió desde Iquique a Puerto Montt y Ramales. Y así comenzó a formarse la familia ferroviaria. El ferrocarril realmente fue una página gloriosa en la historia de Chile. Y aunque han transcurrido tantos años desde que fuera eliminada para siempre en Ovalle y en la red norte, aún vive en la memoria de la ciudad y de quienes fueron sus principales protagonistas, la familia ferroviaria. No olvidamos que el tren fue el heroico emisario encargado de trasladar progreso, saber, desarrollo y prosperidad. Él supo dar vida a los territorios desamparados y tuvo la capacidad de propagar la cultura, de fomentar y desarrollar el trabajo. En enero de 1889, el presidente don José Manuel Balmaceda se embarcó para inaugurar los trabajos del ferrocarril desde La Calera a Ovalle. En esta época nace también el término que tan ocupado fue el longitudinal o longino. Bueno, acá en esta región el mayor problema fue el relieve, la conformación, los valles transversales. Obligaba la topografía de los valles transversales, obligaba a seguir todas las quebradas, y la construcción del tendido de rieles fue en verdad una de las hazañas más grandes de la ingeniería chilena, con el valioso aporte, por supuesto, de obreros y técnicos. Y pensando en el día de hoy, una operación tan grande, de esta envergadura, no se realizaría sin los ostentosos comunicados de prensa, entrevistas y comentarios de televisión, pero en esa época casi fue desconocido para el grueso de la población. Luego de muchas dificultades se tendieron las líneas, solo que ahora se necesitaba contar con un lugar para recibir la llegada del tren, encargado de cogerlo a su llegada y de despedirlo en su partida fue la estación de ferrocarriles. Muchos poblados crecieron al amparo de la estación. Las estaciones rurales de la provincia de Coquimbo se construyeron utilizando modelos estandarizados. Los planos fueron copiados y fueron trasladados en todos los poblados que visitaba el tren. Aquí en esta región rescatamos una de las últimas estaciones rurales, que es la estación de Pejerreyes, relacionada con esta belleza de las estaciones rurales. Voy a leer un testimonio de Nitza. Yo soy hija de Olegario Pastén. Mi padre era jefe de sección de vía y obras de ferrocarriles de Ovalle. Yo viajé mucho entre La Paloma y Ovalle, porque mi abuela materna vivía allí. El pueblo se llamaba La Paloma porque todas las casas las pintaban blancas, con una sola calle, y era iluminada con faroles a carburo. En La Paloma vendían los dulces, en el Palqui vendían trozos de sandía, en Guatulame bolsitas con tomate, en Illapel el pan amasado y en Los Vilos
cazuelas y empanadas de loco. Las estaciones eran muy bonitas, con corredores adornados con enredaderas de bugambilias. La gente iba a la estación a vender sus productos. También se podía pasear conociendo de pueblo en pueblo. Viajar en tren era una experiencia maravillosa. Todos los pueblos se construyeron al lado de la estación. Ahora que no hay ferrocarril, esos pueblos quedaron aislados como los del ramal de Rivadavia. El mismo valle, para llegar a la carretera, se debe llegar a Socos. Este es un lindo testimonio de Nixa. Interesante testimonio, decir también para la gente que, porque a veces hay gente que nos está viendo por YouTube del Museo del Limarí o por YouTube de Amigos del Tren, que no conoce un poco la geografía del desierto o del semiárido que se llama, ¿cierto?, de la región de Coquimbo, y decir, claro, que como usted decía, ¿cierto?, y como el testimonio señala, las estaciones durante gran parte del siglo XIX y gran parte de principio del siglo XX se constituyeron en los nuevos núcleos aquí en Ovalle, ¿cierto? La ciudad empieza a crecer hacia el oriente porque está la maestranza, porque está la estación, y en otros lugares la estación era el único lugar para llevar el periódico, la información, las cartas, y como usted cuenta en su libro, muchos amores, ¿ah?, se dieron Claro. en las estaciones de ferrocarril, muchas conversaciones, así que es interesante en ese sentido el rol también, aparte del rol económico de llevar productos, usted también cuenta en su libro que además de los pasajeros que están en Ovalle, está el acopio de minerales, ¿cierto? Por lo menos Sí. puntualmente en la ciudad de Ovalle, pero también hay otras historias que se dan un poco alrededor de las estaciones, y como nos decía, la geografía es compleja en este lugar, y las locomotoras a vapor, como usted hablaba al principio de las locomotoras a vapor, tenían que, tenían que tener radios de curva o pendientes bastante pronunciadas y que tenían que tratar de aminorar lo más posible. En algún momento en este mismo programa tuvimos a Sergio González que nos contó y nos contaba, ¿cierto?, un poco de la geografía del territorio. Interesante además el testimonio que usted nos cuenta. Y esta estación de Pejerrey es, ¿cierto?, muy bonita, una estación pequeña pero muy bonita. Bueno, y la estación de Ovalle, y la estación de Ovalle, tantos recuerdos que, podíamos contar, pero debo Cuéntenos decir, alguna historia, sí, señora Susana. bueno, la estación de Ovalle nosotros la ocupábamos generalmente para ir a pasear, porque nos quedaba muy cerca, nos quedaban 2 o 3 cuadras y llegábamos a la estación. Y en las tardes a veces no había otra entretención, íbamos a pasear y sabíamos los horarios en que pasaban los trenes. Entonces a mí me gustaba mucho ir a ver la pasada del tren, y el tren se detenía bastante porque tenía que la máquina entrar hacia la tornamesa para que girara y ponerla de nuevo en vía. Para la gente que no conoce la estación Sí, de Ovalle, no es una estación de paso, sino que, al igual que ocurría en Coquimbo, hay que hacer como una Y, como una I. El tren venía de La Calera hacia Ovalle, ¿cierto?, iba hacia el norte, entraba, y como usted dice, tenía que dar vuelta a la locomotora, o en la tornamesa se invertía de dirección, y tenía que tomar el tren por la otra punta y salir nuevamente al norte, ¿no? Y claro, viceversa. Entonces, exacto. siempre la estación de Ovalle, como usted decía, era un punto de cambio de punta de alguna manera cuando eran los trenes antiguos. Usted habló también que habían otros trenes que son automotores más pequeñitos, ¿no? Sí. Y me acuerdo que nosotros aprovechábamos cuando el automotor tenía que darse vuelta, nosotros nos permitía, el inspector nos permitía subirnos y andábamos un pedacito en automotor y a la vuelta nos bajábamos. Era como una entretención muy linda. Y yo debo decir que sentía mucho como, hasta si se quiere, algo de envidia de poder viajar, sentía mucho deseo de viajar. De ver tanta gente llegar y partir, era muy emocionante eso. Era una entretención, era muy lindo. Bueno, así, bueno, esta estación era muy importante porque era el control de tráfico, había también cruzamiento y enlaces ferroviarios, tanto con el longitudinal, con los trenes del sur y del norte.
el de los ramales. Entonces había mucho movimiento. Por esta razón la empresa decidió ubicar en Ovalle a una maestranza destinada a la reparación del material, además del aprovisionamiento de agua y de carbón para las locomotoras. Así fue que el año 1915, junto a la estación, se ubicó la maestranza más importante del norte de Chile, la maestranza de Ovalle. Y con la instalación de la maestranza, la ciudad alcanzó un explosivo desarrollo. Significó, en primer lugar, el arribo a la ciudad de varios centenares de trabajadores. Algunos de ellos provenían desde la maestranza de Caldera. Voy a leer un testimonio de Santiago Boy Olivares. Él dice, mi padre fue don Santiago Boy Cooper, mi madre doña Ninfa Ortiz Olivares. Mi padre nació en Caldera, hijo de ciudadano inglés. Mi abuelo llegó muy joven desde Inglaterra a la colonia inglesa que había en Caldera, a la que no permitían el ingreso de ningún chileno. De la unión de un gringo y de una chilena nació mi abuela, Margarita Isabel Cooper. Como era mestiza, la tenían para los mandados. Ella podía salir y entrar a la colonia. De esta unión nacieron 5 hijos: Santiago, Jorge, Alberto, Roberto, Juan y Gary Boy Cooper. Los 3 mayores nacieron en Caldera y los 2 menores aquí en Ovalle. Mi padre fue el mayor, Santiago, y nosotros fuimos 6 hermanos y yo soy el segundo. Este es el testimonio de Santiago Boy, que es un amigo muy querido, desgraciadamente falleció hace poco, y además de ser un ferroviario muy querido, era un gran músico en Ovalle, era muy conocido. Muy interesante el testimonio. Sí. Sí, para los ferroviarios el trabajo era la vida. Y gracias al poder de organización fueron dando marco a un naciente sindicalismo, hasta que lograron la gran Federación Obrera de Chile, FOCH, a la que tuvieron derecho a ingresar operarios, jefes de talleres, maquinistas, fogoneros, palanqueros y en general todo obrero y demás empleados a jornal que desearan federarse. En 1918 se crea la Caja de Retiro y de Previsión Social de Ferrocarriles. En 1940 el gremio ferroviario se consolida con la creación de la Federación Industrial Ferroviaria de Chile, uniendo obreros y empleados de la empresa de los ferrocarriles del Estado. En 1950 los ferroviarios logran anheladas aspiraciones de la clase trabajadora. Primero, un servicio de asistencia que se ocupe de su bienestar tanto dentro como fuera de la empresa. Segundo, la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Y tercero, un sistema de pensiones que asegure el sustento durante la vejez. En este ambiente de unión, afecto y respeto se fueron sucediendo los días y la vida de los integrantes de la familia ferroviaria. Voy a leer un testimonio muy cortito. Eso es la Susana. Importante decir, bueno, a propósito que nos cuenta un poco de esto, que las primeras organizaciones obreras están en la FOCH, que usted decía, eran los tipógrafos, los panaderos y los ferroviarios, porque además, como usted también nos contaba, que decía que hacia 1913 el ferrocarril queda unido entre Iquique y Puerto Montt. Y esas primeras organizaciones, la capacidad que tenían los ferroviarios, que se empezaron a organizar por mejores condiciones. De hecho, una de las primeras huelgas se llama la de los 10 peniques, que el Estado Sí. le había retenido esos 10 peniques de sueldo por razones económicas del Estado chileno, ¿no? Y estas primeras organizaciones son las organizaciones obreras ferroviarias y que tenían la capacidad en todo el territorio de hacer estas movilizaciones. Nos iba a contar ese testimonio, señora Susana. Sí, este testimonio tiene que ver cómo se fueron dando, cumpliendo lo logrado por los trabajadores.
de Nixa, una persona que dice, yo trabajé en el servicio médico de la Maestranza de Ovalle. Trabajar allí fue muy lindo. Recuerdo que frente al servicio médico había una pequeña plaza con árboles y con un estanque con peces de colores. Era un hermoso lugar. Trabajé como auxiliar de don Danilo Peñafiel. El servicio médico atendía a todos los ferroviarios y sus familiares. Todos tenían derecho. La clínica dental estuvo adentro de la Maestranza y después la trasladaron a la estación. Allí se atendía a todo el personal desde Illapel y los alrededores de Ovalle. El tratamiento se descontaba por planilla y se hacía todo tipo de tratamiento, tapaduras, prótesis, extracciones. El doctor Peñafiel siempre me trató con respeto y caballerosidad. Recuerdo cuando se reunió a todo el servicio médico de ferrocarriles. Éramos muchas personas, pues este servicio existía desde Pueblo Hundido hasta Puerto Montt. Ahora, alguien me contó esta historia, y yo la relacioné con Nixa, la persona que trabajó en esta clínica que ella la atendía con mucho cariño esa clínica. Entonces, dice, los ferroviarios recuerdan que en la clínica que había al interior de la Maestranza, el médico tenía como ayudante o auxiliar a la única mujer que en ese tiempo trabajaba en la Maestranza. Ellos le tenían como apodo la maquinita de patio, porque era chiquitita y servicial como la maquinita de patio. La maquinita 3030 era muy útil para todas las tareas a realizar, como por ejemplo, si era necesario mover un carro de un lugar a otro, se llamaba al operador de la 3030 y la maquinita de patio cambiaba el carro y solucionaba el problema. Yo digo que Nixa, mi amiga, que me entregó el testimonio anterior, es chiquitita y muy servicial. Entonces, es la maquinita 3030. El apodo que tenía increíblemente, mire, interesante. Sí. Bueno, la Maestranza funcionó en base a talleres, con sus 16 talleres en los que trabajaban, donde trabajaban un promedio de más o menos de 250 personas y un número similar en la mantención de vías. La Maestranza de Ovalle se constituyó por 6 décadas en la principal fuente laboral de la zona. Si consideramos que la palabra maestrear significa acto de intervenir como maestro calificado en una operación, podemos decir que todos los ferroviarios en cada sección se consolidaron como maestros calificados, tanto así que cuando llegaron las locomotoras diésel, o sea, se cambió de combustible diésel en lugar de vapor, ocurrió esto que vemos en la siguiente fotografía. Los operarios Marcos Barrantes y Roberto Pacheco haciendo entrega a las autoridades de la empresa de una de las primeras máquinas a petróleo reparada en la Maestranza de Ovalle. Es bien valiosa esta foto. Le puedo comentar que ese es un automotor, bueno, no sé si... Sí. Le comento que es un automotor, como usted dice, diésel, que se llama automotor Edwards. Es un automotor americano de 1937. Y estamos hablando de 1937 y había este automotor que tenía 2 motores, 2 cajas de cambio y funcionaba y fue reparado aquí en Ovalle, como usted dice, señora Susana. Bueno, hablando un poco de la carrera funcionaria de los ferroviarios, estaba regida por el escalafón propio de la administración pública y además, de acuerdo a la sección a la que se ingresaba, también se debía seguir un escalafón particular. Por ejemplo, en la sección tracción, los maquinistas se iniciaban como limpiadores, luego ascendían a caldeador. Pasados los 6 meses de prueba, se daba un examen para ascender a fogonero, o sea, ayudante de maquinista. Como fogonero empezaba como ayudante de tercera categoría en máquinas de maniobras en las estaciones.
Después ascendí a ayudante de segunda categoría en los trenes de carga, para luego ascender a ayudante de primera categoría en los trenes de pasajeros. Para alcanzar el grado de maquinista de primera en trenes de pasajeros y rápidos, finalmente se debía tener entre 15 y 20 años de servicio. Aquí el recuerdo de un querido maquinista ovallino. Debido a que el tren al ingresar y al salir de la estación de Ovalle lo hacían pasando por lugares de bastante densidad poblacional, por eso era necesario salir de la estación con suma precaución y tocando el pito con insistencia. Yo recuerdo, me dice el señor que me entregó este testimonio, yo recuerdo a don Pancho León. Era un hombre grande, apuesto, que usaba el sombrero de medio lado y tenía gran presencia. Era maquinista y estoy seguro que quería tanto a su máquina como al Orfeón Ferroviario, donde fue también presidente. Su máquina era la única que lucía impecable. Le pedía a su ayudante que siempre mantuviera brillante todos los elementos de bronce, y cuando salía de la estación de Ovalle lo hacía tocando la campana y el pito de cierta manera hasta que se perdía a lo lejos. Nosotros desde las poblaciones sabíamos que era Pancho León quien comenzaba un viaje. Bueno, además de cumplir con lo exigido en cada taller o sección, el ferroviario era siempre sometido cada año a un examen de responsabilidad, de disciplina, de capacidad de trabajo, y este desempeño era calificado por los inspectores y la jefatura. Esto lo ponía en igualdad de condiciones, debido al hecho de seguir una carrera funcionaria común por 30 años, al integrarse diariamente en los distintos talleres con jóvenes y con personal ya más adulto. Entonces, por eso fue posible que se formara la amistad, el sentido de pertenencia y la cohesión del grupo. Ellos dispusieron los ferroviarios de la sección bienestar, y de la sección bienestar dependía el servicio médico, como lo dijimos, y todo lo relacionado con la cultura y la recreación. Entonces, una de las actividades culturales que más se recuerda fue el Orfeón Ferroviario. Los ferroviarios y sus familias participaban con responsabilidad y con alto grado de adhesión por su familia, por su empresa. Y el Orfeón Ferroviario requería de tiempo y dedicación para asistir a ensayos y luego a las presentaciones frente a la comunidad, en desfiles, en procesiones y en la retreta dominical. No se recibía remuneración, pero sí un reconocimiento social, pues se transformaron en el aporte de la empresa de ferrocarriles del Estado a las actividades culturales de la ciudad y sus alrededores. La directiva, integrada también por ferroviarios, organizaba constantemente actividades para ingresar a nuevos postulantes. Aquí se dio como una verdadera escuela de música, en donde los más antiguos le iban enseñando a los que recién llegaban. El Orfeón siempre acompañó a sus compañeros en el momento de la despedida. Aquí quiero mostrar en el cortejo de don Pepe, la foto que estamos viendo, es la despedida de don Pepe Valdivia, el dueño de la casa que aparece en la portada del libro, y se hizo presente el Orfeón y muchos amigos ferroviarios a despedirlo. Tenemos las mismas imágenes de la casa de la portada, el mismo diseño en la que está de fondo, ¿no? Y como usted dice, es el Orfeón Ferroviario, ¿no? Claro, que está despidiendo al querido vecino dueño de casa ahí. Y estamos hablando en qué época, esta imagen de qué época será, señora Susana, ¿se podrá...? Debe ser de los años 59, 60, por ahí. Perfecto. Sí. Muy bonito testimonio de Ovalle y de sus calles, ¿no? Voy a contar rápidamente un testimonio referido al Orfeón. Dice, yo llegué al Orfeón casi obligado por mi padre. Mi profesor fue don Felipe Campillay, quien era un gran trompetista.
Se avisaba los ensayos en un gran pizarrón ubicado al ingreso de la maestranza. Al salir o al entrar se leía ensayo, banda, a tal hora para ir a tal parte. Pero a veces sucedía que la asistencia se ponía muy débil y los ensayos ya no era posible hacerlo, porque si faltaba un instrumento ya no era lo mismo ensayar. Entonces, la directiva ponía un letrero en el ingreso de la maestranza que decía, hoy ensayo remojado. Eso quería decir de que iba a haber algún copetito, algo, y así para poder, como un enganche para que volvieran a ensayar. ¿Y ahí aparecían todos o no? Ahí aparecían todos. Dice, dice, nosotros los más jóvenes íbamos por el medio de la calle en dirección a la plaza a dar la retreta. Y la forma de celebrar Santa Cecilia era tocando en la cárcel, en el hospital y en el recorrido habitual. Salir marchando por calle Maestranza, Libertad, para regresar por Vicuña Maquena. Quiero decir que Santa Cecilia es la patrona de los músicos. El uniforme, ahora, ¿cómo hicieron el uniforme? Ferrocarriles tenía un servicio de tiendas muy conocido. El carro, todos los ferroviarios lo conocen. Y el carro cumplía sus funciones sobre rieles. Cuando llegaba a Ovalle, se estacionaba en el recinto de la estación. Y cuando los padres nos ofrecían algún regalo o nosotros le pedíamos que nos compraran algo, siempre nos decían, para cuando llegue el carro. Ahí llegaron los músicos del Orfeón a probarse el uniforme, pantalón y chaqueta de tela gruesa, color marengo. El pantalón lucía en la costura externa una cinta amarilla, camisa blanca, corbata azul y un gorro con una visera cuya funda blanca llevaba una lira bordada. Ese es un lindo testimonio de cómo funcionó el Orfeón Ferroviario. Increíble foto. El estadio ferroviario. También tuvo, bueno, en algún minuto uno ha escuchado Ferro Badminton, pero aquí en Ovalle también hubo fútbol, ¿no? Sí, también, sí. La sección Bienestar también se preocupó de construir y mantener el estadio ferroviario, que era un hermoso lugar de paseo y encuentro para la familia ferroviaria. Este recinto disponía de una cancha de tenis, de tiro al blanco, piscina, cancha de básquetbol y de fútbol, con sus correspondientes graderías, además de hermosos jardines y áreas verdes, que nosotros, siendo niños, aprovechábamos para hacer una tranquila pampilla para el 18. Nos acompañaba la mamá y un pequeño canasto con dulces chilenitos hechos en casa. Pasábamos una tarde al aire libre en absoluta tranquilidad. Y como crecía tan alto el pasto, jugábamos a las escondidas. Este es un recuerdo inolvidable de infancia, el estadio ferroviario. Aquí vemos un grupo de jóvenes, de muchachitas, en paseo al estadio ferroviario. Tomé de una publicación del diario La Provincia de Ovalle, del 26 de marzo del año 60. Lo encontré que era interesante que lo conocieran. Dice, con fútbol internacional se inaugura mañana el hermoso estadio ferroviario de Ovalle con su cancha empastada. Para los años 60 tener una cancha empastada era bastante importante. Por primera vez en la historia deportiva de esta región, el público presenciará un partido de fútbol internacional. El club Always Ready Bolívar, donde militan selecciones de Bolivia y Argentina, se enfrentará a Deportivo Ferroviario. Se contará con la presencia del jefe del Departamento de Bienestar de la empresa y un representante del director general de Ferrocarriles del Estado. Además, se rendirá un justo homenaje al destacado jugador ovallino Irarrázaval, quien diera gloria al fútbol de los ferroviarios.
Hasta aquí la noticia. Entonces yo traje al recuerdo al jugador Irarrázaval. En el recuerdo yo lo relaciono con el campo deportivo, aparece la figura querida y respetada del jugador a quien los ferroviarios le tenían como apodo el Cosa, destacado deportista, de físico y estatura menuda, regalón de la familia ferroviaria. Cumplía la función de cuidar el estadio ferroviario de Ovalle y lo hacía a cabalidad, siempre acompañado de sus pequeños hijos que lo seguían por todo el recinto. El Cosa se llamaba Tositeo de los Santos Irarrázaval Araya. Un homenaje para él. Interesante y muy emotivo también. Increíble Sí, también. Y yo creo que esos equipos, o ese equipo del Bolívar, ¿cierto? Tiene que haber venido en tren. No sé si de Coquimbo o no sé, la verdad no me aventuraría a decir nada, pero en tren tiene que haber llegado, vale. Parece que la hemos perdido un poco a la señora Susana. Bueno, ella nos contaba un poco del estadio ferroviario. El estadio ferroviario hoy día lamentablemente no existe. eh, y parte de lo que fue la antigua maestranza acá en Ovalle ¿cómo se llama? Ha dejado de ser utilizada. La antigua maestranza hoy día es la Feria Modelo. Se ha conservado, ¿cierto? Por lo menos parte de la estructura, así que también se puede hacer arqueología industrial desde esos lugares. Ya tenemos nuevamente a la señora Susana. Señora Susana, ¿nos escucha? sí, Se nos sí, cortó un minuto, pero ya estamos de vuelta. Estábamos hablando, yo les ya, comentaba que, bueno, estaba hablando usted del estadio ferroviario, que el estadio ferroviario, yo les contaba a la gente, ¿cierto?, que ya no existe, lamentablemente, no existe. pero sí en la ciudad de Ovalle hay un bonito estadio, que es el antiguo estadio fiscal de Ovalle, hoy día estadio de Aguita, donde también hay hay una pequeña, un pequeño museo de sitio, por decirlo, o un lugar, ¿cierto?, que hace o que da cuenta un poco de nuestros pueblos originarios, ¿cierto?, de aguitas mayoritariamente, que Claro. habitaron esta zona antes de que llegaran los ferrocarriles, ¿cierto?, y antes de que llegaran los españoles. Así que también tenemos mucha historia en Ovalle, en la provincia y en general, ¿cierto?, en la región, hay mucha historia de nuestros pueblos originarios, ¿cierto?, pero puntualmente en la ciudad de Ovalle. Y nos estaba contando y estábamos conversando un poco del estadio ferroviario y para la gente que nos está escuchando y que nos está siguiendo en la transmisión, es interesante señalar de que Ferrocarriles tuvo muchas, no solamente operaba trenes de pasajeros de carga, sino que además tuvo mucha actividad social. Claro. Bueno, estábamos en las poblaciones. Aquí están en el mapa las dos poblaciones a las que yo me he referido en este libro. Es la población Inés de Suárez, de color verde, y como se puede ver, estaban eh, pegadas al recinto estación y al recinto Maitrans. Se construye la obrera el año 1925, con viviendas amplias y sólidas. Constaban de 4 dormitorios. Estaban entre las calles Maestranza, Pedro Montt y Balmaceda. Interesante que esta imagen que nos está mostrando, el recinto estación es donde está el Centro Cultural Guillermo Durruti actualmente, donde está la biblioteca para la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, ¿cierto? Sí, Señalarles que en este minuto está, bueno, está la Biblioteca Municipal número 117, que es una biblioteca municipal, está el Museo del Limarí y está el Centro de Extensión Patrimonial del Centro, o sea, del Museo del Limarí también, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que son lugares o recintos que se mantienen y gran parte de la población Inés de Suárez y gran parte de la población obrera se mantienen, no todo, porque usted nos contaba antes de salir al aire, ¿cierto? Que no son zona típica y que no son monumento nacional, no se han protegido o no tienen no, una categoría de protección. ¿Y efectivamente, sí. usted le gustaría hacer algo con eso, no? Sí, en realidad ese es uno de los objetivos también de este texto, poner en el presente la belleza de la población. El- La primera población, la obrera, es una población de fachada continua muy linda,
y hay casas que están todavía en muy buen estado. Mientras le ayudan un poco a cambiar la siguiente imagen, yo le quiero contar que hay mucha gente conectada y que hay algunas que la han saludado. Quisiera destacar a Diego Bugueño, que ha estado presente, Diego, en muchas de las presentaciones que hemos hecho, y le agradezco que nos haya seguido. Susana Tolmo Pacheco también no está en este minuto conectada con nosotros. Sexta Visión, Canal 7, saluda a Susana Pacheco desde Sexta Visión de Rancagua. Le mandan saludos desde Rancagua. Claudia Jiménez dice, qué linda presentación. Gloria Arias García, perdón, Gloria. señala, ¿cierto?, qué emoción volver a ver a mi querida señora Susana. Además, muy linda e interesante su conversación. Tengo los mejores recuerdos con usted. Muchos cariños desde Rancagua. Alice Benvenuti, ¿cierto?, desde Brasil, le manda muchos saludos. Ella también es una investigadora, igual que usted, de temáticas de museo ferroviario y de la temática ferroviaria, así que también nos saluda desde Brasil. Gabriel Caniguante, que imagino usted lo conoce, un bello libro que habla de una parte especial, ¿cierto?, de la historia de esta región de Coquimbo, en especial de la ciudad de Ovalle, su entrañable ferrocarril. Qué bueno ver y oír a nuestra amiga Susana. Susana Tolmo, ¿cierto?, señala, me gustaría que contara acerca del aporte al desarrollo musical de ferrocarriles en Ovalle. A lo mejor después nos puede contar, ¿cierto?, la importancia del desarrollo en la música, porque hay músicos importantes e interesantes en Ovalle. Bárbara Montesino, como se da cuenta, hay hartos saludos, así que los voy a decir todos de una vez. Bárbara Montesino dice, felicitaciones, mis hermanos del museo, por la iniciativa de volver a revisar historias cercanas, y a la señora Susana por su afán documentalista, dice Bárbara Montesino. Pamela Aravena, ¿cierto?, nos dice qué hermoso relato. Y las dos últimas, Cecilia Tolmo, qué bueno conocer la importancia del aporte de ferrocarril al desarrollo del país, el único medio que ha sido capaz de unir Chile de norte a sur. Eso nos dice Cecilia Tolmo. Y finalmente tenemos también a Enrique Cofré Pacheco. El trabajo de investigación es impecable, y lleno de sentimientos. Así que muchos saludos y a través de los medios de comunicación. Ya tenemos las imágenes casi. Sí. Oh, qué emocionante recibir tantos saludos. Así que Saludos tiene una buena especialmente. cantidad, señora Susana. Sí, Y saludos siguen especialmente. llegando más, así que le doy el último, mire. Mirza Cortés, gracias por esta bella exposición de la ciudad de mi madre. Mirza Salfate Suárez, que usted a lo mejor la conoce. Hoy día un poco estamos apelando a reconstruir esta historia, esta parte de la historia de Ovalle que dice relación con el ferrocarril y con la maestranza y con la estación. Ya tenemos las imágenes, así que las vamos a proyectar. Y bueno, estábamos hablando un poco de estas poblaciones, barrios ferroviarios, ¿cierto?, que ocurre y que existen en varios lugares. Ejemplo, en Temuco hay un barrio obrero que no está protegido también, así que es interesante a lo mejor poder conservarlos, preservarlos y cuidarlos también, porque forman parte de esta historia social que usted nos está contando hoy día. Señora Susana, por favor. Sí. Antes de seguir, quiero agradecer especial a todos los que nos han saludado, pero muy especialmente a Sexta Visión de Rancagua, porque qué lindo que todavía alguien en Rancagua me recuerde. Muchas gracias, muchísimas Harta gracias. gente la ha saludado a Rancagua, así que no es la primera. Y de Brasil también, mire. Bueno, siguiendo con el recorrido por las poblaciones de mi antiguo barrio, esta es las casas de fachada continua que yo les decía, que son tan lindas. Esa es La Obrera, esta es la población La Obrera, edificada el año 1925. Son viviendas amplias y sólidas, con ladrillo, constan de 4 dormitorios y están entre las calles Balmaceda y Pedro Montt. Yo la encuentro muy armoniosa. Nacen en las mismas puertas de la estación y de la maestranza. Aquí conocí ese día que anduvimos por ahí sacando fotos, conversé con la señora Tomasa Piñones, señorita Tomasa Piñones, la encontramos en su puerta y ella me relata. Nosotros fuimos 5 hermanos, hoy quedamos solo 3 vivos.
Mi padre trabajaba en la sala de fuerza. Se levantaba a las 5 de la mañana porque era el encargado de tocar el pito de la maestranza. Siempre hemos vivido en la calle Pedromón de la población ferroviaria. Todos mis hermanos, Alfonso, Alfredo, Ricardo, trabajaron en el taller de fundición y Floro, que trabajaba en la grúa. De los vecinos que primero llegamos a habitar estas casas, solo quedamos Pepe Valdivia, las niñas Burgo, la niña Ávila y yo. Esta entrevista la logré el 11 de abril del 2009. Durante 1940 se edifica la población Inés de Suárez. Esta población está conformada por 3 pasajes: Calvarino, Guacolda y Lautaro. Y están unidas por la calle Federico Alfonso. Las casas son sólidas, con 2 dormitorios, un living comedor, un baño con ducha y el patio. La cocina era construida por el dueño de casa, ocupando gran parte del patio. Así la familia ferroviaria creció en un entorno marcado por el pito largo de las 6:30 de la mañana y el de las 6:50 que anunciaba que las faenas se daban por iniciadas. Sí, mostremos dos pasajes de la población. Esta es la población Inés de Suárez, ¿no? Esta es la población Inés de Suárez, sí. Ya, sigue con las 7 que voy a leer un pequeño... ¿Cómo se daba la amistad en estos pasajes? Ya, dice, cuéntanos. Una vecina, ese día que la visité, me dice: yo recuerdo a mi vecina, Olguita, quien llegó con los niños muy chiquitos. Se enfermó su hijita de solo meses de vida, le dio meningitis. Y como había pasado tantas noches sin dormir, recuerdo que mi hermano Samuel, que era un joven estudiante del Liceo de Hombres, fue a quedarse con la guagua varias noches para que la Olguita durmiera y se recuperara. Así nos queríamos y así nos ayudábamos. Ese es un testimonio de... Y como las familias ferroviarias eran numerosas, los hijos mayores teníamos que colaborar cuidando a los más pequeños. ¿Y qué hacíamos? Los entreteníamos inventándoles juegos, enseñándoles rondas, las mismas que aprendíamos en la escuela, se las enseñábamos a los más chicos. Y como en realidad no teníamos patio en la casa, ocupábamos la calle Federico Alfonso como un espacio maravilloso para hacer grandes rondas, inventar distintos tipos de juegos, y esa calle tenía muy poco tránsito vehicular, entonces era muy fácil quedarnos ahí, no corríamos ningún peligro, y las mamás nos escuchaban desde las casas nuestros cantos. Y también recibíamos a los niños de los otros pasajes que venían en busca de compañía y de juego. Ahí jugábamos al luche, al cordel, las rondas de avance y de retroceso. Los niños jugaban a las bolitas, el trompo. Estos juegos fueron tal vez los primeros ejercicios sociales, mediante los cuales aprendimos a poner las reglas y a respetarlas. Se jugaba para ganar por ganar, simplemente, ya que nunca tuvimos un premio concreto en disputa. Y obedecíamos las reglas porque así lo habíamos establecido. Entonces, el valor de los juegos. Y además nosotros estudiábamos en las escuelas del mismo barrio. Los niños, por ejemplo, los niños iban a la escuela 3, ubicada en la calle Libertad. Ahí yo recuerdo al director, que era don Daniel Guajardo, un hombre que todo el mundo lo quería. Y las niñas íbamos a la escuela 6, ubicada en calle Benavente, entre Tocopilla y Antofagasta. Su directora era la señorita Mercedes Valenzuela, quien dedicó su vida de maestra a tratar con ternura y abnegación a sus alumnas. Y además había personas que íbamos a la escuela 55, ubicada en el barrio que hoy se llama David Perry. Su directora, la señora Zunilda Galleguillos de Castro, dueña de tanta gentileza y sutil trato para niños y niñas de este sector, que era un sector bastante vulnerable de la ciudad, el sector de David Perry.
Bueno, los ferroviarios pusieron en la educación la gran esperanza para el futuro de sus hijos. Comprobaron que la educación tiene una importancia social fundamental como forma de ascenso en la vida. Eso la valoraron y ellos fueron los que aportaron gran cantidad de profesionales a la ciudad de Ovalle y a la región, consolidando aquello que se llama la movilidad social. Voy a leer. Voy a leer un testimonio. Muchas veces se habló de los ferroviarios como obreros calificados, ¿cierto? Sí. Y bueno, hubo en algún momento el Instituto Ferroviario donde los ferroviarios se preparaban y estudiaban. Y como usted decía, para ascender o para la carrera funcionaria, no era solamente había que estudiar y había que dar pruebas, así que tenía también su carga de dificultad académica, por decirlo de alguna manera. Así que es importante lo que usted señala, señora Susana. Nos iba a leer un testimonio. Un testimonio, sí. Mi familia es la familia Pizarro Olmedo, me dice esta señora que me entregó su testimonio. Y vivía en la calle Balmaceda de la población La Obrera. La disciplina en casa siempre fue rígida. Todos teníamos que estar en casa cuando mi papá llegaba del trabajo. El énfasis en educación y el cumplimiento de las tareas escolares era primordial. Mi madre nos salvaba siempre de cualquier inconveniente. Sergio, mi hermano mayor, tuvo mucha influencia en todos nosotros. Su carácter serio y callado imponía respeto y era escuchado con atención. Sergio terminó su educación secundaria, inmediatamente empezó a trabajar como empleado de oficina en la maestranza de ferrocarriles para ayudar a mi padre en la tarea de educar a los hermanos menores. La primera que salió de la casa a estudiar fui yo. Tenía 13 años y sentía una gran responsabilidad porque mis estudios significaron un gasto extra para mi familia. También me dio un lugar de privilegio en el entorno familiar, porque cada uno de mis hermanos quería saber cómo era la vida en el internado. Luego mi hermano Hugo salió a estudiar. Él viajó a la Escuela de Minas de Antofagasta, graduándose de técnico químico industrial. Y una vez que Hugo se graduó, comenzó a trabajar en la ENAP. También contribuyó a la tarea de educar a los hermanos menores. Todos mis hermanos estudiaron en el Liceo de Hombres y 2 de mis hermanas en el Liceo de Niñas. Todos los que ya estábamos trabajando compartimos la tarea de ayudar al resto, uno de los cuales estudió en la Universidad de Arica y otro en la Universidad de Talca. Dice, en la población Inés de Suárez se da el ejemplo de que la gran mayoría de los hijos lograron formación profesional de nivel técnico o superior. En rápida revisión se puede afirmar que de esta población surgieron los más diversos profesionales, tales como gran número de profesores, arquitectos, aviador, ingeniero, funcionarios públicos, personal de investigaciones, profesionales de la salud, etc. Eso es lo relacionado con la educación. Era la herramienta mágica la educación, porque la educación hace realidad los sueños, los propios sueños y también los sueños de nuestros padres. En ese tiempo la educación era gratis, nosotros teníamos becas, sujeta solo al buen rendimiento, uno tenía que cumplir, si no perdía la beca también. Y quiero leer otro testimonio que me lo encontré muy simpático. Creo que es el último testimonio, ¿o no? Cuando salimos a estudiar fuera de la ciudad, o sea, sí, fuera de Ovalle, mis hermanos y yo hicimos uso del beneficio que la empresa otorgaba a las familias, hacer uso de trenes y automotores con pasaje liberado. Eso eran los pases libres. Recuerdo los innumerables viajes que hice con mis compañeras de la Escuela Normal de La Serena durante 6 años. Tan pronto el tren llegaba a la estación de La Serena, una o dos de nosotras subíamos primero a guardar asientos
y el resto se encargaba de pasar las bolsas y maletas por las ventanas. Cuando el conductor tocó el pito indicando que el tren partía, una maleta solitaria permanecía en el andén sin dueño que la reclamara. Nunca me percaté de la falta de mi maleta hasta llegar a Ovalle, lo cual me llenó de pánico. Afortunadamente el conductor se acercó al grupo, que vio que estaba el grupo muy, muy complicado, y me dice: ¿esta será su maleta, señorita? Bendito conductor que me salvó de un mal rato con mi padre por no cuidar mis pertenencias. Pensé que esta experiencia quedaría entre yo y mis compañeras de viaje, pero cuál no sería mi sorpresa cuando mi padre al día siguiente me pregunta: ¿cuál fue la cabezona que olvidó la maleta en La Serena? Una vez más comprobé que entre ferroviarios no había secretos. Buena historia para pensando en otra época, en otros momentos y, y que todo ha cambiado, ¿cierto? La forma de transportarse, ¿no, señora Susana? Sí, en realidad sí. Y yo creo que es lo último que voy a decir, que muchos de los que vivimos ahí en las poblaciones ferroviarias nacimos en la casa. Por ejemplo, Santiago Boy Olivares me dice: era costumbre que los hijos nacieran en la misma casa. Había señoras de edad con experiencia que se dedicaban a atender los partos. A nosotros nos atendió y nos cuidó la señora Virginia Salinas. Ella vivía en la calle David Perry y su oficio era de atender a las parturientas, además de repartir leche pura por las casas. Su vida fue muy especial porque era una señora muy querida y como visitaba las casas podía darse cuenta si había alguna mujer embarazada. Seguía ella atenta al crecimiento de este niño hasta el día en que ese niño que ella había recibido iba a la escuela y más tarde al servicio militar. No se perdía jamás en la vida. Ella seguía siendo la mamita. Esta es la historia verdadera de las poblaciones ferroviarias de Ovalle. Y un poquito más íntima, digamos, como el caso mío, que yo también nací en mi casa, en mi pasaje Galvarino, y también atendida por una señora que mi mamá la conocía. Así que bueno, la familia Ferroviarios Bellina fue una pieza fundamental de la historia humana, económica y social de la región. Merece perpetuarse. Las poblaciones obreras e Inés de Suárez se evocan cuál herencia que se ha recibido, transformándose en el testimonio de estas primeras familias, y nos hablan de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida. Por tanto, representan el patrimonio cultural de la ciudad de Ovalle. Nuestra generación siempre buscó concretar los sueños, logrando ratificar aquello que la educación es la herramienta más valiosa para acrecentar los talentos, para consolidar la vocación y hacer realidad el proyecto de vida. Hago propicia la oportunidad para sugerir se conforme un comité que trabaje por conseguir que un sector de nuestras poblaciones ferroviarias sean declaradas zona típica de Ovalle. Eso, distinguido amigo del Museo de Ovalle. Ese es el sueño, señora Susana, que se pudiera conservar. Bueno, quería agradecerle, bueno, nuevamente su presentación. Yo creo que nos ha dibujado la importancia no solamente técnica, porque muchas veces a veces nos quedamos en la ingeniería, en los puentes, las obras de arte, en las máquinas, que a muchos ferroviarios y ferroviarias les gusta el tema del viaje, del poder viajar, pero también aquí hemos explorado la vida social, la música que ha estado presente, no solamente en su vida, sino que en la vida, pero también la vida más íntima que nos acaba de contar con esta reseña que nos está contando, ¿cierto? Y que nos ha permitido de alguna manera entrar en la vida más íntima, que no siempre, señora Susana, tenemos la oportunidad
de entrar a esa parte íntima de la familia ferroviaria, como usted cuenta en su libro. Y bueno, agradecerle esa presentación. Yo quisiera cortamente, ¿cierto? Saludar, o sea, señalar que tenemos, bueno, algunos otros saludos. Osvaldo Briones Valdés, ¿cierto? Le manda muchos saludos y dice que muchas viviendas de la población, la obrera, tienen mucha semejanza con algunas estaciones de la zona. Mirza Cortés, perdón, gracias por la bella exposición de la ciudad de mi madre, Mirza Salfate Suárez. Katy Tolmo, ¿cierto? Nos dice que la imagen de la Casa Verde, Katy ahí nos dice que era la casa de la familia Pacheco Tirado, que era su Sí, familia, ¿cierto, señora Susana? sí, Eh, sí. bueno, Nélida Pacheco Tirado, ¿cierto? Los recuerdos de un bonito trabajo, señala, ¿cierto? Enrique Cofré hace aplauso y le manda saludos. Y la última, Francisco Olivares, en términos museográficos, es interesante asumir el desafío de una consolidación de archivo testimonial. Increíble aporte. Así que la felicitan, bueno, puras felicitaciones. Yo también estoy sorprendido de que muchas felicitaciones y preguntarle un par de preguntas que nos hacen también. Una, ¿cierto? Nos preguntan por el tema de la sirena, señora Susana. ¿La sirena estaba presente en este barrio ferroviario? Sí, primero fue un pito y después se cambió a sirena, sí. Por los años, como por los años 65, por ahí las cambiaron a, estoy segura porque mi hermano en ese tiempo estuvo trabajando en eso, en instalar ¿Y, la sirena. y esa se escuchaba en toda la ciudad o solamente en el barrio ferroviario? No, un poco más allá del barrio, sí, un poco más allá del barrio, Y marcaba los distintos horarios de la ciudad, ¿no? sí. ¿Cuáles? Además salía un tren por Socos, por detrás, por Socos, a recoger a los que vivían por ese sector, que vivían más retirados, a los que vivían, a los trabajadores que vivían en las poblaciones ferroviarias, no había necesidad porque ellos estaban en 2 cuadras de distancia, pero salía un tren por detrás y a Un tren recoger, obrero. sí, y recogía a la gente de los trabajadores. Entonces el tren también metía su bulla, también hubo reclamos de los vecinos que no eran ferroviarios, pero bueno, eh, Sí, bueno, eh, siempre. siempre Y, pasa y- eso. y dos preguntas, señora Susana, y con esto no. Bueno, tres preguntas. Uno, que nos pudiera contar someramente su vida en Sewell como educadora, como profesora. También su experiencia como profesora normalista, que también es muy interesante, me imagino yo. Y legado a eso mismo, su experiencia con la música, porque también la música usted la pudo desarrollar con niñas y niños, ¿cierto? Que nos pudiera contar un poco de su experiencia. Voy a partir primero por la música, porque la música, no sé por qué en mi familia, a nosotros a todos nos gusta la música. Con mi hermano mayor, ahí en la población ferroviaria había un señor que le gustaba mucho, mucho escuchar música clásica. Entonces, nosotros habíamos descubierto que él, como a las 7, entre las 6 y las 7, escuchaba música y nos instalábamos con Roberto en la vereda, nos sentábamos en la vereda a escuchar. Entonces, un día este señor abrió la puerta así y dijo, ¿qué están haciendo aquí? Estamos escuchando música, le dijo mi hermano. Pero ¿cómo están aquí afuera en la calle sentados y hace tanto frío? Pasen. Y nosotros éramos muy chicos porque yo creo que debemos haber tenido unos 6 y él debe haber tenido unos 8, mi hermano. Y nos hizo pasar y nos habló, nos explicó de qué música se trataba. Y me acuerdo que nos dijo, mira, ahora van a escuchar ópera. ¿Saben ustedes lo que es ópera? No. Van a escuchar un trozo de, de la ópera Carmen. Y me acuerdo, y la puso. Pero eso fue tan lindo para nosotros que alguien nos colaborara, nos entendiera. Cuando mi hermano después se fue a estudiar a la Normal de Copiapó,
estando ya en cuarto o quinto año de la normal, se transformó en un eximio violinista. Y entonces él inundaba el pasaje en las vacaciones estudiando todos los conciertos que le habían dado de tarea. Y ahí nosotros, en nuestro humilde barrio, aprendimos a escuchar a Mozart, a Max Bruch, a Antonio Vivaldi. Empezamos a conocer a esos músicos. Entonces, la música para nosotros fue como un motor que movió nuestras vidas. Y por eso fue que mi papá me puso a los 9 años a estudiar piano. Y por eso fue que al final me decidí a estudiar música, aunque mi camino era estudiar castellano. Porque además tuve de maestro a don Jorge Peña Gen, que fue mi profesor de música y de coro. Canté cuando él dirigió el coro de la Escuela Normal. Entonces, era mi destino. Entonces, trabajar con niños con discapacidad, la música es el hilo conductor para lograr lo que no se puede lograr. Yo doy fe porque he trabajado metodologías inventadas por mí y que me han dado muy buen resultado, porque siempre las he probado con mi hija Paulina, que tiene discapacidad intelectual, y con ella hemos logrado una comunicación maravillosa, a pesar de que el grave problema de ella es precisamente la comunicación. Y bueno, y volviendo a Subel, en Subel fue cambiarme de Cerrillos de Tamaya a Subel, fue, bueno, estaba enamorada, estaba recién casada, así que el frío del invierno, allá hacía frío desde diciembre hasta todo el año, porque caía mucha nieve. Pero a todo se acostumbra uno. Las escuelas eran bastante cómodas, habían 8 escuelas fiscales, o sea, 8 escuelas fiscales, y había una escuela particular también en Subel. Nosotros nos contrataba el Ministerio de Educación y la empresa nos daba también un pequeño aporte mensual. Pero los niños en todas partes son iguales, en todas partes lo pasé muy bien, porque estaba haciendo mi trabajo. Eso es lo que puedo contar de... Aquí está Su marido parece que le trajo un libro ahí de Sewell. Sí. Y, a pesar de bueno, que el trasladarse de un lugar a otro en Sewell era muy difícil, claro, sobre todo cuando había mucha nieve, y nosotros no teníamos costumbre de andar con esos zapatos especiales. Ay, bueno, pero a todo se acostumbra uno. Y también había ferrocarril, también viajó en ferrocarril ahí También viajé en el tren, ese tren se demoraba 4 horas desde Rancagua hasta Sewell. Era también de mucha pendiente. Y claro, y pasábamos por muchísimas estaciones, y a veces cuando venía en sentido contrario el autocarril, en el autocarril viajaban la jefatura, digamos, entonces el tren tenía que tomar un desvío para darle la vía al autocarril que bajara, y ahí nosotros nos quedábamos esperando hasta que le dábamos el pase al autocarril. porque era vía única, ¿no? Sí, era vía única, claro, sí. Había una estación muy bonita, o sea, en escaleras nomás, pero era una estación, porque también era un lugar de reunión. Cuando uno Sewell quería ver... es la ciudad de las escaleras, además. De las escaleras. En la Y escalera patrimonio de la central, humanidad. sí, la escalera central, esa escalera central era como quien dice la calle principal de una ciudad. Ahí se iba uno a pasear, qué sé yo. La escalera. Lamentablemente, de todo lo que fue Sewell, yo creo que queda un cuarto. Todo lo demás lo destruyeron, no sé qué pasó, porque cuando nosotros fuimos a visitarlo, no quedaba nada. No quedó ni una sola escuela. De las 8 escuelas no quedó ninguna. Todas fueron destruidas, todas. Y por cosa milagrosa que quedó el edificio donde nosotros vivíamos. Pero nada más en el sector nuestro no había nada. Uno se pone a mirar desde la estación hacia abajo y es como si hubiese habido un bombardeo, como si hubiese habido guerra. Es lamentable, y eso es que es patrimonio.
Patrimonio de la Humanidad. Señora Susana, mire, dos cositas. María Inés Muñoz, ¿cierto? Hace o manda saludos desde Cerrillos de Rapel. Y Francisco Olivares nos dice, nos señala y hace un par de preguntas. Eh, Francisco Olivares dice, ¿cómo construir desde la memoria hablada un archivo colectivo? ¿Qué proyecciones observa, señora Susana, para esta investigación? ¿Hay un gran desafío en el trabajo de memoria y patrimonio? Si quieres se lo repito porque son varias preguntas en una. Pero básicamente lo que él dice, ¿cómo construir desde la memoria hablada un archivo colectivo? Oye, sería algo extraordinario, porque es recuperar oralmente el recuerdo. ¿A eso se referirá? Sí, claro. Lo que pasa es que Colectivo. usted ha hecho una investigación ahí etnográfica, señala él, y qué valores perciben ellos, señala Francisco Olivares, que le hace la pregunta. El Porque, valor más, el valor más importante, creo yo, es el dejar huella, el dejar establecido que esto ocurrió. Y qué mejor que sea dejado por los mismos protagonistas, no por intermediarios, sino que por la persona que vivió el minuto y cómo lo vivió. Eso, yo lo encuentro que es de una importancia enorme. ok, señora Susana. Bueno, a las amigas y amigos que nos han seguido a través de este programa, ¿cierto? Conversemos sobre patrimonio industrial desde el Museo del Limarí, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y amigos del tren. Queremos agradecer, señora Susana, que hoy día nos haya permitido, ¿cierto? Que, bueno, primero que nos haya contado y que nos haya permitido de alguna manera estar presente en esta reconstrucción histórica de la familia ferroviaria desde Ovalle. Importante trabajo de investigación que, como usted nos ha contado, ¿cierto? Llevó mucho tiempo y ha permitido reconstruir parte de la historia oral y la historia escrita también, pero Sí, sobre todo la historia oral. Así que agradecer y dar alguna despedida a algún joven, señorita, caballero que nos esté escuchando, ¿cierto? Que quiera emprender este gran proceso que a veces es reconstruir nuestra historia cercana o lejana, ¿cierto? Y que todos de alguna manera guardamos un patrimonio. Señora Susana. bueno, yo agradezco muchísimo esta oportunidad, Marco, a usted especialmente muchas gracias y he querido traer al presente esto como un homenaje a nuestras madres, a nuestros padres, a aquellos ferroviarios que construyeron la familia con amor y con trabajo. Eso. Muchas Señora gracias a Susana, si todos. alguien quisiera adquirir su libro, ¿dónde puede estar su libro? Eh, ¿Existe todavía a la venta? Es 2014, un sí, libro. sí, está a la venta. Tendría en mi casa o en mi correo, yo se lo Ya, envío donde esté. en la presentación, para los que no lo vieron o no se dieron cuenta, en la presentación está el correo de la señora Susana Sí, y ahí le pueden escribir si alguien quiere adquirir el libro, que también está a disposición y quiere deleitarse con más aprendiendo, detalles. ¿cierto? Con más detalles, con más imágenes y de alguna manera reconstruir esta historia de la maestranza, de la estación y sobre todo de la familia ferroviaria como nos ha contado hoy día. Agradecer nuevamente, también señalar, ¿cierto?, que desde el museo estamos con otro programa interesante los días viernes, que se llama Patrimonio en la Red, que dirige nuestro colega eh, Rodrigo, ¿cierto?, Araya Elorza, a las 12 del día por Facebook Live. Los que quieran ver este viernes a mediodía, tiene una interesante invitada, también una dama, que hizo una reconstrucción de las momias del Museo Arqueológico de La Serena. Así que nos va a contar detalles también de eso, así que interesante programa al mediodía a través de Facebook Live del Museo del Limarí. Así que los dejamos invitados para ese programa que es el último de la serie. En tanto, nosotros vamos a continuar durante todo el mes de noviembre, ¿cierto? Con 4 programas más. El próximo también va a ser una dama local también,
Así que les vamos a estar informando por las redes sociales para que nos puedan visitar, pero ya tenemos el próximo programa y vamos a hablar de minería con una invitada muy interesante también como hoy día. Y quiero agradecer, ¿cierto?, a Ernesto, que está detrás, que no se nota y que tiene un trabajo importante y que nos ayuda en poder tener este programa todos los miércoles a esta hora, a las 7 de la tarde. Y también a Francisco y Rodrigo, ¿cierto?, que trabajan tras bambalina también desde el Museo del Limarí. Así que, nuevamente, muchas gracias. Gracias por estar ahí. Este programa lo pueden ver y una serie de otros programas sobre patrimonio industrial, y también en las redes sociales del Museo del Limarí ver distintos programas. Hemos abierto un poco la conversación en distintos temas y queremos dejarlos invitados. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar ahí. Muchas gracias.